Amanecer carmesí en Hammerhall. Hammerhall. Solo su nombre ya despierta sentimientos encontrados dependiendo de quién lo oiga. Para los sirvientes de los poderes oscuros es un obstáculo inmenso en su conquista de los reinos mortales. Para las fuerzas de la destrucción, un lugar plagado de botín y el honor de llevar siempre el título del que la destruyó. Para el ejército del gran nigromante, un bastión lleno de enemigos que se le oponen desafiantes, pero para aquellos aliados con el orden, un faro de poder y esperanza. ¿Cómo describirla? Imagínate 3 ciudades muy grandes. ¿Lo has hecho ya? Bien, pues ahora haz que cada una sea 5 veces más grande y júntalas todas. Eso es la mitad de Hammerhall. Y es la mitad porque esta inmensa megalópolis está dividida entre 2 reinos, Aqshy y Giram. De ahí viene el nombre de las 2 mitades de esta, Hammerhall Aqsha y Hammerhall Gira. Ambas dependen la una de la otra, hasta tal punto que ambas caerían si una sola lo hace. Aunque en un primer vistazo esta enorme concentración de almas pueda parecer un lugar brillante y seguro, la realidad dista bastante de ser así. Hay enormes distritos prósperos, con edificios bien cuidados y gente pudiente, y feliz protegida por los vigilantes de la ciudad. Pero también encontramos muchos sectores en decadencia, olvidados por las autoridades y tomados por la delincuencia, la pobreza y la miseria. Dado el enorme tamaño de su ciudad, no es exagerado decir que los criminales tienen verdaderos ejércitos organizados. Siempre y cuando se mantengan fuera del radar de la guardia de la ciudad o los Storkast, los negocios turbios marcharán bien. Pero también es cierto que estos lugares en las sombras son el caldo de cultivo de muchas cosas peores, refugios de cultos prohibidos, sociedades arcanas ilegales y criaderos de monstruosidades. Y en uno de estos barrios marginales de donde surgirá el mayor problema que ha tenido hasta ahora esta urbe. Aventis Firestrike. Como líder de los Storkast de la ciudad y magíster de la misma, es la máxima autoridad en esta. Tiene fama de ceñudo y de poseer mal genio, aunque teniendo en cuenta todos los problemas que atraviesa últimamente, creo que podemos perdonarle. Las omnipresentes bandas criminales de la ciudad, que resisten todas y cada una de las incursiones de los Storkast para eliminarlas, son un cáncer para Hammerhall. Han empezado la que sin duda es una guerra abierta entre bandas. Muertos todos los días, inseguridad y miedo. A este hay que sumarle un creciente aumento de intrigas palaciegas y conspiraciones de los altos cargos y nobles de la urbe, que no hacen sino entorpecer la política y las acciones para combatir esta ola de violencia. Maldita sea, tiene que ser precisamente ahora que estos necios redoblan sus puñaladas traperas, cuando la amenaza de la Mau Trip que se aproxima desde la Nightstein Real Gate se acerca, aunque claro, él sabe algo que la mayoría de la nobleza ignora, un oscuro secreto ligado al origen de esta oleada de crímenes. Esto va a empeorar, desde luego. Es necesario cortar esta locura de raíz, antes de que se pierda la cohesión social y la gente entre en pánico generalizado. Aventis sacará a las alimañas de sus agujeros y restaurará el orden para poder hacer frente a la amenaza de los ogros, aunque sea lo último que haga. Aventis, por supuesto, no está solo en la labor de dirigir esta concentración de almas. Muchos son sus consejeros, ayudantes y responsables. Entre ellos está Brutar, gran castellano de la ciudad y hombre de confianza de Aventis. Al igual que su señor, también está preocupado por la situación que vive la ciudad. Tras los eventos del necroseísmo y sufrir el insulto que recibió de la mismísima Morathi, está pendiente de que una enorme horda no muerta no la arrase, sin contar con la amenaza cada vez más cercana de los ogros. Brutar es dolorosamente consciente de la corrupción política en la ciudad, aunque ignora las fuerzas oscuras que en esta están participando. Por si fuera poco, la familia también está entre sus quebraderos de cabeza. Su hija adoptiva, Vicky, a la que quiere con locura, sigue viéndose con ese rufián de Enso. Ella piensa que él no lo sabe, pero hay muy pocas cosas que le pueda ocultar a su padre. Él quiere algo mejor para ella, pero al mismo tiempo ella parece empeñada en llevarle la contraria.
y este tema ha sido desencadenante de muy agrias discusiones entre los dos. Solo quiere lo mejor para ella, y precisamente ahora, con el estado cada vez peor de la ciudad, no puede permitirse tener que estar pendiente de sus líos amorosos. Como no recapacite rápido, la mandará a la casa de un amigo noble de su confianza para su protección, y así se quedará más tranquilo, aunque preferiría no llegar a tales extremos. Vicky es una elfa que desde muy pequeña ha vivido con su padre adoptivo, el Geralt castellano de Hammerhall, Brutar. Nacida en un barrio marginal y huérfana de la calle, su destino hubiera sido mendigar, prostituirse o robar, pero un encuentro fortuito con este hombre le ha permitido tener la vida que nunca hubiese esperado. Criada en la nobleza, el tener un ingenio cultivado por ser una rata callejera y el magnetismo de ser una belleza despampanante, rubia y delgada con un cuerpo escultural, le ha permitido estar a la altura del rol que se espera de ella. A ello hay que añadirle su don oculto para la magia curativa, entrenado por tutelaje de magos privados. Nada muy espectacular, solo reparar huesos rotos y heridas no muy graves, pero mejor eso que no poseer la capacidad de la magia. Debido a sus raíces, Vicky empatiza muchísimo más con el populacho de la ciudad, aquellos más desfavorecidos en el orden social. Esto la hace muy popular, mucho más que su severo padre, y fue en este ambiente de marginados donde conoció al hombre que le robó el corazón, y la paciencia a su protector, Enzo Braganza. Ella sabe que es estúpido hasta un punto, pero que sus mundos son muy distintos uno de otro, y que hay cientos de pretendientes mejores que él, pero su corazón ya ha elegido, y no puede hacer nada contra ello. Enzo Braganza es, de forma breve, un delincuente, un humano que malvive en la parte pobre de la ciudad ganándose la vida como ladrón, estafador, mercenario, guardaespaldas de la mafia. No las más nobles de las profesiones, sin duda. Él dice que su linaje es el de una familia de mercenarios especializados en asedios, pero que la vida le ha tratado mal. Diestro con la espada y asiduo de las tabernas, aún conserva un resquicio de moral que muchos otros en su situación ya han perdido. No daña ni abusa de los débiles, procura no matar si le es posible, roba a aquellos a los que sabe que no va a arruinar la vida si lo hace. Vamos, el buen ladrón, si es que existe una cosa así. La vida no hubiera cambiado para él de no haber conocido de pura casualidad a Vicky, y en uno de sus momentos de altruismo social, de la cual cayó prendado al momento. Usando su labia y su buen aspecto físico, consiguió ligar exitosamente con ella, y se reunían asiduamente. Sin embargo, Brutar descubrió su relación, y sobra decir que no le hizo ninguna gracia comprobar que su amada hija estaba viéndose con un rufián de los bajos fondos. Al principio, Brutar le puso escolta adicional a su ahijada y le prohibió a ésta verle más. Esto desencadenó la más amarga discusión padre-ahijada que jamás habían tenido, con Vicky dejando claro que no iba a obedecer. Enzo y Vicky se las apañaban para burlar la seguridad, y Brutar sabía que no podía impedir a Vicky reunirse con la plebe. Hubiera dado muy mala imagen. Viendo que no servía de nada, y sabiendo que su ahijada jamás le perdonaría si Enzo tenía un accidente, optó por una solución más pragmática que contentar a todos. Hizo llamar a Enzo y le ofreció una oportunidad única en la vida, ser parte de la guardia de Hammerhall. Sus habilidades con la espada eran de sobra conocidas por Brutar. Tendría un buen sueldo y, sobre todo, una mucho mejor vida que la que llevaba. La condición era que se olvidara de Vicky. Con esto, Vicky aceptaría que Enzo la había olvidado por un buen puesto. Enzo estaría controlado y él ganaría un espadachín bueno y se quitaría el problema encima. Grande fue su furia y sorpresa cuando el rufián le rechazó. Enzo y Vicky siguieron con la rutina de verse a escondidas, siendo Brutar muy consciente de esto y pudiendo hacer poco al respecto, hasta una fatídica noche en la que el ladronzuelo presenció algo que no debía. Al colarse en el castillo de Hammerhall para ver a Vicky, oyó un grito ahogado. Temiéndose algo malo, se acercó con cautela y se llevó una desagradable sorpresa al ver que había un noble tirado en el suelo con la garganta abierta y un hombre pálido vestido con ropas de sirviente arrodillado sobre él. Una daga estaba clavada en el pecho del cadáver.
El primer impulso de Enzo fue abalanzarse sobre él, pero le dejó clavado en el sitio un fuerte olor que venía de ninguna parte. Era algo difícil de describir, horrible y embriagador al mismo tiempo. Descubrió con asco que tenía una erección sin saber por qué, y no podía quitarse de la cabeza el deseo de fornicar ahí mismo, de matar al primero que viera, de atiborrarse de comida. Y entonces, una voz poderosa que claramente no era humana habló en la sala. «Buen trabajo. La muerte del conde Silvis avivará las llamas del conflicto que no está en marcha. Pronto, la desconfianza de los nobles llegará a un punto crítico y empezarán a acusarse unos a otros. No pasará mucho hasta que empiecen a apuñalarse entre ellos y que envíen sus ejércitos privados a pelear entre sí. El grupo de los bajos fondos está recrudeciendo la guerra de mafias y esta cada vez se vuelven más osadas y no temen pelearse con la guardia de la ciudad. Pronto todo desencadenará en una guerra civil y cuando los fuegos del conflicto consuman la ciudad podremos acceder al portal que hay en el Sancta Sanctorum de los Anvils of Hammerhall y liberar a nuestro señor. Continúa como hasta ahora». Aquello fue una revelación que Enzo apenas pudo digerir. ¿Una conspiración para provocar una guerra civil? Él ya sabía que las cosas en la ciudad no iban bien, pero no esperaba que estuvieran en ese punto. Intentó retirarse con cautela, pero mareado por el olor como estaba, tiró un jarrón accidentalmente. El sirviente salió a ver quién le espiaba, y en unos pocos segundos de ver a Enzo, una sonrisa de autosuficiencia asomó en su cara. «¡Guardias! ¡Guardias! ¡Un ladrón ha matado al conde Silvis! ¡Auxilio!». En unos segundos varios hombres armados salieron al encuentro de Enzo. Este se escabulló como pudo, peleando solo para abrirse paso, procurando no herir de gravedad a nadie. Al final se tiró por una ventana y aterrizó en un carro de heno. Magullado y dolorido, sabiendo que no había forma de probar su inocencia ni de explicar lo ocurrido, fue corriendo por las callejuelas de la ciudad hasta la puerta de salida de esta. Su única opción residía en Dogmar, el ermitaño, un antiguo hechicero Darkling que fue desterrado por Adventis por sus prácticas poco ortodoxas. Enzo había actuado de procurador de mercancía para él, haciendo de contrabandista, y los dos tenían muy buena relación. Sabía que no le iba a hacer ninguna gracia volver a Hammerhall, pero no tenía alternativa. Si era cierto lo que había escuchado, se avecinaba un conflicto interno como nunca antes había visto. Dogmar era un exiliado, pero era poderoso, y ahora necesitaba a alguien fuerte que le ayudara a limpiar su nombre y a proteger a Vicky. Las intenciones de Adventis de restaurar el orden son nobles, pero él sabe que el verdadero problema que subyace es un secreto que no le puede revelar a nadie, de momento. El origen de toda esta guerra criminal es mucho más profundo que un enfrentamiento entre bandas, y el Magíster es consciente de ello hasta cierto punto, pero ignora cuán extendida está esta mancha. Hace ya mucho tiempo que los agentes del Príncipe Oscuro se infiltraron dentro de los muros de Hammerhall. Conspirando, susurrando, asesinando, tentando y prometiendo, han conseguido infiltrarse en todos los escalafones sociales, listos para llevar a cabo el caos y el desorden a la ciudad cuando el momento llegue. Y ese momento se ha presentado de la mano de los apestosos y grasientos ogres que cada vez están más próximos a Hammerhall Gira, poniendo en marcha varios planes al mismo tiempo y orquestando asesinatos muy específicos, se las han ingeniado para hacer estallar una guerra entre todas las familias criminales de la urbe. Al mismo tiempo, exacerbando las desconfianzas naturales entre los nobles y los poderosos, han conseguido que las intrigas sean un obstáculo crispante en la política. Tan ocupado está el Magíster con todos estos problemas que ni se huele lo largos que son los hilos que lo mueven todo. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿Provocar semejante caos y muertes? Bueno, el premio a ganar se encuentra bien custodiado en la parte más profunda y secreta de la fortaleza de los Hammers of Sigmar, guardianes de la ciudad. Ningún sacrificio, ningún esfuerzo es mucho para lograr hacerse con él. Oculta a la vista de todos menos a unos pocos elegidos, está una de las escasas puertas élficas que llevan directamente a la prisión del Príncipe Oscuro. Custodiado día y noche por guardias de élite,
Es el secreto mejor guardado de la cámara de guerreros de Sigmar. Si alguien que no debe se entera de su existencia, no dudarían en matarlo para cerrarle la boca. Suena cruel y extremista, pero hay que darse cuenta de que acceder a la prisión de este dios te permitiría a alguien con objetivos oscuros asesinar a los magos que mantienen las cadenas que atan al príncipe oscuro en funcionamiento. Y si eso pasa, 5 serían los dioses del caos que vagarían por los reinos, y las consecuencias de ello nadie las puede decir con certeza, pero serán desastrosas sin duda. Nadie debe acceder a la puerta sin permiso, sin importar qué. El destino de millones de vidas de los 8 reinos depende de ello. Tras meses de abrirse camino, la Mautrip de los Undergoods llegó por fin a las murallas de Hammerhall. Lejos de encontrarse con un ejército esperándoles, vieron cómo los fuegos ardían dentro de la ciudad, elevándose ominosas columnas de humo negro. Sobre la ciudad, el sol de la mañana filtraba sus rayos a través de las llamas, tonándose la esfera en un tono carmesí, que, unido al rojo del cielo por el fuego, daba la sensación de que toda la ciudad junto a la bóveda celeste ardían. Dentro de las murallas se oían los sonidos de batallas, junto a los gritos de comandantes y heridos. El Tyrant no se dejó amedrentar. Iban a entrar allí y se iban a dar un festín. Ordenó el avance. La destrucción de Hammerhall sería la piedra sobre la que su nombre sería recordado. Y hasta aquí el fantástico trasfondo del amanecer carmesí en Hammerhall. Tendremos que esperar hasta la realización del torneo en la asociación Bilbo Hammer para saber el desenlace de esta fantástica historia. Seguid atentos al canal y a más noticias. Un saludo.